Hola a todos y bienvenidos a este emocionante video. En esta ocasión, te invito a un fascinante viaje a través de algunas de las parábolas más destacadas de la Biblia. Prepárate para explorar un resumen claro y coherente de estas historias emblemáticas que han dejado una marca duradera en la historia y la cultura cristiana. Aunque la Biblia contiene innumerables parábolas, he seleccionado cuidadosamente 10 de las más poderosas y significativas para compartir contigo. No te lo pierdas. Primera parábola, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una de las enseñanzas más conocidas de Jesús, narrada en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En esta parábola, Jesús emplea la figura de un sembrador para ilustrar cómo las personas responden a la palabra de Dios y cómo esa respuesta afecta su crecimiento espiritual. La historia describe a un sembrador que salió a sembrar sus semillas. Mientras esparcía las semillas, éstas caían en diferentes tipos de terreno. Algunas cayeron junto al camino, donde los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde brotaron rápidamente, pero se secaron debido a la falta de raíces. Otras semillas cayeron entre espinos, que crecieron y ahogaron las plantas. Finalmente, algunas semillas cayeron en buena tierra y produjeron una cosecha abundante. Jesús explicó el significado de cada tipo de terreno y cómo se relaciona con la forma en que las personas responden a la palabra de Dios. Veamos. El camino representa a aquellos que escuchan la palabra, pero el maligno viene y arrebata lo que se sembró en sus corazones, impidiendo que la fe crezca en ellos. El terreno pedregoso representa a las personas que reciben la palabra con alegría al principio, pero cuando enfrentan pruebas o persecución por su fe, se desaniman rápidamente y abandonan su crecimiento espiritual. El terreno con espinos simboliza a aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la riqueza y los placeres mundanos los distraen y ahogan la palabra, impidiendo su crecimiento y fructificación. La buena tierra representa a aquellos que escuchan la palabra, la reciben con corazones abiertos y fértiles, y la entienden. Estas personas permiten que la palabra de Dios arraigue profundamente en sus vidas, lo que resulta en un crecimiento espiritual fructífero. La enseñanza principal de esta parábola es que el resultado de las semillas sembradas, la palabra de Dios, depende de la disposición del corazón del individuo. Aquellos con corazones receptivos y dispuestos a escuchar y obedecer la palabra experimentarán un crecimiento espiritual significativo y darán fruto en sus vidas. En contraste, aquellos con corazones cerrados, distraídos o preocupados por las cosas del mundo no podrán experimentar un crecimiento espiritual pleno. Jesús nos anima a examinar nuestro propio corazón y ser conscientes de cómo recibimos la palabra de Dios. Nos insta a ser como la buena tierra, abiertos, receptivos y dispuestos a dejar que la palabra de Dios nos transforme y nos lleve a una vida fructífera en su servicio. También nos recuerda la importancia de cuidar y proteger nuestra fe, evitando las distracciones y preocupaciones mundanas que pueden obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Segunda parábola, la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una de las historias más emblemáticas y conmovedoras que Jesús contó. Esta parábola, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, surge como respuesta a un experto en la ley que buscaba justificarse y preguntó quién es su prójimo. La historia relata que un hombre fue asaltado y dejado malherido al borde del camino. Primero, un sacerdote pasó por allí, pero decidió no detenerse para ayudar. Luego, un levita, un miembro de la tribu de Leví encargado de funciones religiosas, también vio al hombre herido y siguió su camino sin prestarle auxilio. Estos dos personajes, que representaban a los líderes religiosos y morales de la sociedad, fallaron en mostrar compasión. Finalmente, un samaritano, perteneciente a un grupo étnico despreciado por los judíos, se acercó al hombre herido. A pesar de las tensiones y prejuicios entre judíos y samaritanos, el samaritano mostró una gran compasión.
lo cuidó, lo montó en su propia bestia, lo llevó a una posada y pagó por su atención y recuperación. La parábola del buen samaritano nos enseña sobre el amor y la compasión sin fronteras. Jesús utiliza esta historia para desafiar las actitudes y prejuicios de su audiencia, demostrando que el verdadero amor al prójimo trasciende las barreras de etnia, religión y condición social. Muestra que incluso alguien considerado un enemigo puede exhibir un amor auténtico y desinteresado. La parábola destaca la necesidad de actuar con misericordia. A diferencia del sacerdote y el levita, que no actuaron conforme a los valores que representaban, el samaritano encarna la verdadera bondad y muestra que el amor al prójimo supera cualquier limitación impuesta por la sociedad. Además, Jesús subraya la responsabilidad individual de cada persona hacia los demás. Concluye la historia preguntando al experto en la ley quién fue el prójimo del hombre asaltado. El experto responde, el que tuvo misericordia de él. Jesús le dice entonces, ve y haz tú lo mismo, instando a cada uno de nosotros a actuar con compasión y compromiso personal en el cuidado de los demás. Tercera parábola, la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, también conocida como la parábola del Padre Misericordioso, es una de las historias más conmovedoras que Jesús narró. Este relato, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, describe la relación entre un padre y sus dos hijos. La historia comienza con el hijo menor solicitando a su padre la parte de la herencia que le corresponde. El padre accede, y el hijo se marcha a un país lejano donde malgasta toda su fortuna viviendo desenfrenadamente. Cuando una severa hambruna golpea la región, el hijo se queda en la miseria. Desesperado, decide regresar a su padre para pedir perdón y ofrecerse a trabajar como uno de sus jornaleros. Al acercarse a su hogar, el padre lo ve desde lejos y se conmueve profundamente. Corre hacia su hijo, lo abraza y lo besa, mostrando un amor incondicional y sin reservas. El padre ordena que se vista al hijo con la mejor túnica, se le ponga un anillo en el dedo y sandalias en los pies, y organiza una gran celebración para festejar su regreso. La parábola del hijo pródigo subraya la gracia y la misericordia infinitas de Dios hacia los pecadores arrepentidos. El Padre simboliza a Dios, quien espera con ansias el retorno de quienes se han alejado. La historia enseña que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado o qué errores hayamos cometido, siempre existe la posibilidad de arrepentirse y ser restaurados. Esta parábola también pone énfasis en el arrepentimiento sincero. El hijo pródigo reconoce sus faltas y regresa con humildad a su padre, demostrando su arrepentimiento no solo con palabras sino con acciones concretas. Nos enseña la importancia de reconocer nuestros errores, corregir nuestro rumbo y volver a Dios con un corazón humilde y sincero. La parábola también explora la reacción del hermano mayor, quien se resiente y se muestra celoso por la recepción generosa que su hermano menor recibe. El padre le explica que deben alegrarse porque su hermano, que estaba perdido, ha sido encontrado y ha vuelto a la vida. Esto destaca la necesidad de compasión, perdón y la superación del resentimiento hacia aquellos que han errado. En resumen, la parábola del hijo pródigo es una poderosa lección sobre el amor incondicional, el perdón, y la capacidad de Dios para restaurar a los arrepentidos, instándonos a ser compasivos y a celebrar la redención de aquellos que regresan al buen camino. Cuarta parábola, la parábola del buen pastor. La parábola del buen pastor es una de las imágenes más poderosas que Jesús utiliza para ilustrar su relación con su pueblo y su compromiso de cuidar y protegerlos. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Juan y presenta a Jesús comparándose a sí mismo con un pastor, mientras que sus seguidores son representados como ovejas. Jesús explica que el buen pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él. Esta relación íntima y personal se fundamenta en el amor y la confianza mutua. Por otro lado, Jesús contrasta la figura del buen pastor con la de los mercenarios, quienes son contratados para cuidar a las ovejas,
pero carecen de un verdadero compromiso con ellas. Los mercenarios no tienen un amor genuino por las ovejas y, cuando enfrentan peligro o amenaza, abandonan a las ovejas y huyen. El buen pastor, en cambio, está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Su amor y compromiso son incondicionales y sacrificados. Esta parábola resalta el profundo amor y cuidado de Dios por su pueblo. Jesús afirma que Él es el buen pastor que guía, protege y provee para sus seguidores. Está dispuesto a sacrificarse por ellos, incluso hasta dar su vida en la cruz para redimir y salvar a la humanidad. Además, la parábola enfatiza la relación personal entre Jesús y sus seguidores. Así como un pastor conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, Jesús conoce a cada uno de nosotros de manera íntima y personal. Él nos cuida individualmente y nos guía en nuestro camino espiritual. Esta parábola también destaca la diferencia entre el amor genuino y el amor egoísta. Jesús muestra un amor incondicional y desinteresado por su pueblo, mientras que los mercenarios buscan su propio beneficio. Jesús nos invita a imitar su amor abnegado, a amar y cuidar a los demás, no solo buscando nuestro propio interés, sino preocupándonos por el bienestar de los demás. Quinta parábola, parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña, también conocida como la parábola del trigo y la maleza, nos ofrece una profunda reflexión sobre la coexistencia del bien y el mal en el mundo, según las enseñanzas de Jesús, registradas en el Evangelio de Mateo. La historia comienza con un hombre que siembra trigo en su campo. Durante la noche, un enemigo siembra cizaña entre el trigo. A medida que ambas plantas crecen juntas, los siervos del dueño del campo observan la presencia de la cizaña y preguntan si deben arrancarla. Sin embargo, el dueño les aconseja esperar hasta la cosecha para evitar dañar el trigo. En el momento de la cosecha, el dueño ordena a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla. Luego se recoge el trigo y se almacena en el granero. Jesús explica el significado de esta parábola a sus discípulos. El sembrador representa al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús. El campo simboliza el mundo, el trigo son los hijos del reino, es decir, los creyentes y seguidores de Jesús, mientras que la cizaña representa a los hijos del maligno, aquellos que se oponen al reino de Dios. La parábola del trigo y la cizaña nos enseña sobre el juicio final y la separación de los justos y los malvados. Aunque ambos crecen juntos hasta la cosecha, Dios realizará una separación definitiva entre los dos al final de los tiempos. La recolección de la cizaña para ser quemada simboliza el juicio y la condenación de los malvados, mientras que la recolección del trigo y su almacenamiento representan la salvación y la vida eterna de los justos. Esta parábola también subraya la paciencia y la misericordia de Dios. A pesar de la presencia del mal en el mundo, Dios permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos, ofreciendo tiempo a los pecadores para que se arrepientan antes del juicio final. Además, advierte sobre el peligro de juzgar y separar prematuramente a las personas. Solo Dios, quien conoce los corazones y los motivos de cada individuo, tiene la autoridad para llevar a cabo la separación final entre los justos y los malvados. Sexta parábola, la parábola de la Gran Cena. La parábola de la Gran Cena, registrada en el Evangelio de Lucas, nos presenta la ilustración de un hombre que organiza una gran cena para su hijo. Invita a muchos, pero cuando llega el momento de la cena, todos comienzan a dar excusas y rechazan la invitación. Ante este rechazo, el anfitrión no cancela la celebración, sino que envía a sus siervos a invitar a personas en los caminos, a aquellos que normalmente no tendrían la oportunidad de asistir a una cena tan lujosa. Su deseo es que su banquete no se desperdicie y que su casa esté llena. Esta parábola representa la invitación de Dios a todas las personas para formar parte de su reino. Inicialmente,
Dios envió invitaciones a aquellos que se consideraban dignos, como los líderes religiosos y los judíos piadosos. Sin embargo, muchos de ellos rechazaron la invitación debido a diversas razones, como la indiferencia, la autocomplacencia o la priorización de sus propios intereses. En respuesta a este rechazo, Dios amplía su invitación a todos, incluyendo a los despreciados y marginados de la sociedad. La parábola muestra que la salvación y la entrada al reino de Dios no están reservadas solo para unos pocos privilegiados, sino que están disponibles para todos aquellos que acepten la invitación y se acerquen a Dios. Además, esta parábola enseña sobre la importancia de responder adecuadamente a la invitación de Dios. Aquellos que inicialmente rechazaron la invitación perdieron la oportunidad de participar en el banquete, mientras que aquellos que la aceptaron y respondieron con fe y humildad pudieron disfrutar de la abundancia del reino de Dios. Séptima parábola, la parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida es una de las narrativas más conmovedoras que Jesús compartió y se encuentra en el Evangelio de Lucas. Esta parábola ofrece una poderosa ilustración del amor y la preocupación de Dios por cada individuo. En esta historia, Jesús compara a Dios con un pastor que tiene 100 ovejas. Cuando una de ellas se pierde, el pastor deja a las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida. Su búsqueda es incansable hasta que por fin encuentra a la oveja extraviada. Lleno de alegría, la carga sobre sus hombros y regresa a casa, organizando una celebración para celebrar su regreso. La parábola de la oveja perdida ilustra el amor y la preocupación de Dios por cada individuo. Cada persona es importante y valiosa a los ojos de Dios. Él está dispuesto a dejar todo y buscar incansablemente a aquellos que se han alejado o perdido espiritualmente. Dios anhela restaurar la relación con aquellos que se han apartado y se regocija cuando se arrepienten y regresan a Él. Además, esta parábola nos enseña sobre el carácter compasivo de Dios como pastor. Él no abandona a sus ovejas, sino que las cuida, las protege y está dispuesto a tomar medidas extremas para rescatar a los que se han alejado. Su amor es incondicional y abnegado, y está dispuesto a dar todo por el bienestar de cada individuo. La parábola también destaca la gran alegría en el cielo cuando una persona se arrepiente y vuelve a Dios. Dios se regocija y celebra el regreso de aquellos que estaban perdidos, lo que resalta la importancia de la reconciliación y el arrepentimiento en la relación con Dios. Él siempre está dispuesto a recibir y perdonar a aquellos que se vuelven hacia Él. Octava parábola, la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, también conocida como la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, es una narrativa que Jesús utiliza para ilustrar la importancia de estar preparados y vigilantes para la venida de Cristo y el reino de Dios. Se encuentra en el Evangelio de Mateo. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con 10 vírgenes que salen al encuentro del esposo en una boda. 5 de ellas son prudentes y llevan consigo suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 son insensatas y no llevan suficiente aceite. Mientras esperan la llegada del esposo, todas se quedan dormidas. A la medianoche, se anuncia la llegada del esposo y todas las vírgenes se despiertan. Las insensatas se dan cuenta de que sus lámparas están apagándose y no tienen suficiente aceite para encenderlas nuevamente. Piden aceite a las prudentes, pero éstas se niegan y les dicen que vayan a comprarlo por sí mismas. Mientras las vírgenes insensatas van a comprar aceite, llega el esposo y las vírgenes prudentes entran con él a la celebración de la boda. Cuando las insensatas regresan con aceite, encuentran la puerta cerrada y se les niega la entrada. Esta parábola enfatiza la necesidad de estar preparados y vigilantes para la venida del Señor. Las lámparas representan nuestra fe y relación con Dios, mientras que el aceite simboliza la preparación espiritual y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Las vírgenes prudentes representan a aquellos que están preparados y vigilantes, que han cultivado una fe viva y están llenos del Espíritu Santo. Están dispuestos y listos para recibir al Señor cuando llegue. Por otro lado, las vírgenes insensatas representan a aquellos que descuidan su relación con Dios, son negligentes y no tienen suficiente aceite, es decir, carecen de una fe viva y la presencia del Espíritu Santo. La parábola nos advierte sobre la importancia de la preparación espiritual y la vigilancia constante en nuestra vida cristiana. Nos exhorta a estar atentos y cultivar una fe viva, estar llenos del Espíritu Santo y no depender de la preparación espiritual de otros. Cada uno es responsable de su propia fe y debe asegurarse de estar listo para encontrarse con el Señor. Novena parábola, la parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro es una de las narrativas más impactantes y desafiantes que Jesús compartió y se encuentra en el Evangelio de Lucas. Esta parábola nos enseña sobre las consecuencias eternas de nuestras decisiones en esta vida. En esta historia, Jesús relata la vida de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. El hombre rico vivía en lujos y comodidades, mientras que Lázaro, cubierto de llagas, yacía a las puertas del rico deseando alimentarse con las migajas que caían de su mesa. Lamentablemente, Lázaro no recibía ayuda ni compasión del rico. Ambos hombres mueren, y sus destinos contrastantes se revelan. El rico encuentra tormento en el Hades, mientras que Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo y bendición. Desde su lugar de tormento, el rico ve a Lázaro con Abraham y le suplica alivio para su sufrimiento, pero se le dice que hay un gran abismo entre ellos y no pueden cruzar. En su desesperación, el rico implora que alguien sea enviado a advertir a sus hermanos para que no terminen en el mismo lugar de tormento. Sin embargo, Abraham le dice que sus hermanos tienen a los profetas y las escrituras para guiarlos, y si no los escuchan, tampoco se convencerán. Esta parábola resalta la importancia de las decisiones que tomamos en esta vida y las consecuencias eternas que enfrentamos. El rico representa a aquellos que confían en sus riquezas y viven una vida egoísta y centrada en sí mismos, sin mostrar compasión ni ayuda a los necesitados. Por otro lado, Lázaro representa a aquellos que, a pesar de su sufrimiento en esta vida, encuentran consuelo y bendición en la vida eterna. La parábola nos desafía a buscar una relación íntima con Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos, en lugar de confiar en las riquezas terrenales y el placer temporal. También nos insta a tener compasión y mostrar amor hacia los necesitados y marginados, reconociendo el valor intrínseco de cada persona a los ojos de Dios. Además, nos advierte sobre la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios, ya que ignorarla o rechazarla tiene consecuencias eternas. Décima parábola, la parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano es una narrativa reveladora que Jesús compartió para enseñar lecciones espirituales importantes. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y nos instruye sobre la importancia de la humildad y la sinceridad en nuestra relación con Dios. En esta parábola, Jesús presenta a dos personajes, un fariseo y un publicano. Los fariseos eran conocidos por su estricta observancia de la ley y su aparente rectitud religiosa, mientras que los publicanos eran recaudadores de impuestos, considerados pecadores y despreciados. Ambos personajes suben al templo para orar. El fariseo se coloca en un lugar destacado y comienza a orar consigo mismo, expresando su gratitud a Dios por no ser como otros, especialmente el publicano. Enumera sus supuestas virtudes y actos de justicia, pero su actitud es de autosuficiencia y orgullo. Por otro lado, el publicano, parándose a cierta distancia, no se atreve ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que golpea su pecho en señal de arrepentimiento y clama a Dios pidiendo misericordia por su condición de pecador. Jesús concluye la parábola afirmando que fue el publicano y no el fariseo quien salió justificado ante Dios. Resalta la importancia de la humildad y la sinceridad en nuestra relación con Dios,
mostrando cómo la actitud de arrogancia y autosuficiencia del fariseo no le permitió acercarse verdaderamente a Dios. Esta parábola enfatiza que Dios valora la humildad y la sinceridad del corazón más que las apariencias externas o los actos de religiosidad. Mientras el fariseo se enorgullece de su propia rectitud y se compara con los demás, el publicano reconoce humildemente su necesidad de perdón y misericordia divina. También nos enseña sobre la gracia de Dios y nuestra dependencia de ella. Mientras el fariseo confía en sus propias obras y justicia para ganarse el favor de Dios, el publicano reconoce su pecado y su necesidad de la gracia y el perdón divinos. Es la humildad y la sinceridad del publicano lo que le permite experimentar el perdón y la justificación de Dios. Las parábolas presentadas nos ofrecen lecciones invaluables sobre la relación con Dios y los principios espirituales fundamentales. Nos enseñan sobre la importancia de la humildad, la sinceridad y la confianza en la gracia divina. Destacan el amor y el cuidado individualizado de Dios por cada ser humano, su disposición a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten, y su llamado constante a amar y cuidar a los demás. Estas parábolas nos desafían a reflexionar sobre nuestras actitudes, a tomar decisiones sabias y a estar preparados para la venida de Cristo, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. En última instancia, nos alientan a vivir una vida de fe, amor y humildad, confiando plenamente en la gracia de Dios para guiarnos en nuestro viaje espiritual. Después de explorar estas 10 poderosas parábolas, te invito a sumergirte aún más en el camino espiritual suscribiéndote al canal Camino Cristiano. Aquí encontrarás más enseñanzas inspiradoras, reflexiones profundas y contenido que fortalecerá tu fe. No olvides darle me gusta a los videos que te impacten y activar la campana para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo contenido. Comparte estas lecciones con tus seres queridos y amigos para que juntos podamos impactar a más personas con el mensaje transformador del amor y la gracia de Dios. Además, en los comentarios, te invitamos a dejar tus motivos de oración. En Camino Cristiano, creemos en el poder de la oración y estamos aquí para apoyarte en tu caminar espiritual. Únete a nuestra comunidad y juntos crezcamos en la fe, el amor y la esperanza.